Bueno, un poco en broma en el bloque anterior yo decía las chicas del peronismo. El mote evidentemente no les desagradó porque en definitiva son dos mujeres del peronismo local. En este momento, bueno, en distintos espacios. Saludamos a Victoria Tolosa Paz, de Unidad Ciudadana, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y a Paula Lambertini, que es la primera vez que viene al programa del Frente Cumplir, referenciados en el randacismo. Muchas gracias. Bueno, más allá de los lineamientos nacionales, provinciales y las diferencias que, los lineamientos que sigue cada una, ¿son tan distintas a la hora de ver la política, siendo peronistas las dos, a nivel local? Bueno, yo la verdad que creo que hemos caminado con Paula muchos escenarios y muchas luchas juntas durante bastante tiempo, sobre todo desde que no somos gobiernos, digamos, a nivel local, provincial y nacional. Pero sin lugar a duda creo que lo que nos diferencia es una mirada con respecto a el posicionamiento de la oposición a esta alianza de Cambiemos en la Ciudad de La Plata, y hay una división que tiene que ver con que nosotros integramos Unidad Ciudadana y Paula expresa un país no, a nivel... Cumplir. Mirá, no me sale la sigla. Cumplir, porque es flamante el plan. Bueno, porque es nuevo, es nuevo. Sí. Cumplir. Así que ¿Paula? Sí, nosotros lo que creemos un poco es que esta es la elección más difícil del peronismo en muchísimos años, porque ni conducimos el Estado nacional, ni provincial, ni local. Esto de alguna manera lo que hace es, y nos parece a nosotros, que existe una crisis de liderazgo en el peronismo. Yo creo que lo que nos diferencia un poco es que, si bien buscamos representar a las víctimas de este modelo, lo que creemos es que además tenemos que poder canalizar o encauzar la esperanza, ¿no?, del conjunto de la sociedad, que no está pasando por un buen momento, está pasando por un momento muy difícil en términos de la situación económica y social, y entendemos que nuestro aporte tiene que ver con poder encauzar esa esperanza hacia el 2019, que la reconstrucción del peronismo es difícil. ¿Hay alguna idea? No, yo soy psicóloga, esa es mi profesión. Hay una idea de la unidad que tiene que ver con poder juntar los cachitos de lo que fuimos hasta el 2015. A mí me hace acordar un poco a esta idea de cuando uno se separa o tiene una crisis de pareja, que intenta recobrar en su memoria aquellos recuerdos de los lindos momentos que tuvo, la primera vez que salió, la vez que se fue de fin de semana a Tandil, la cena con velas. Todos esos recuerdos pasados los trae al presente, intenta legitimar su presente desde ese pasado. Entendemos que el desafío hoy es la reconstrucción del peronismo, entendiendo que gobierna Cambiemos, entendiendo que además nosotros tenemos que transmitirle a la ciudadanía que lo que hay que evaluar en estas elecciones es qué hizo la gestión de Cambiemos a nivel nacional, provincial y municipal. Y lo que entendemos es que esa discusión no puede estar encauzada en el pasado, sino tiene que estar encauzada en principio, nosotros decimos algo muy básico que tiene que ver con cumplir, es si el presidente de la Nación, cuando nos prometió en la campaña electoral que iba a defender la industria nacional, a crear empleo, a generar un plan de pobreza cero, ¿no?, de erradicación de la pobreza, ¿cumplió o no cumplió con esas promesas de campaña? Nosotros de alguna manera entendemos que no cumplió. Ahora, sí, consideran que, porque van a enfrentarse en una ciudad donde indudablemente el peronismo le cuesta, sobre todo le ha costado en esta última etapa penetrar, como es Rosario, como es Mar del Plata. Las grandes ciudades indudablemente le están dando la espalda al peronismo. ¿Cómo enfrentan esta situación a nivel local? ¿Se puede revertir? ¿Consideran que esta división por ahí los puede perjudicar? Bueno, yo difiero en la mirada de Paula, porque fundamentalmente creo que cumplir es, si nosotros, digamos, Unidad Ciudadana y quienes integramos esta fuerza, que la integramos con esta misión de frenar el ajuste brutal que emana del Ejecutivo Nacional, provincial y en este caso municipal, interpretamos a la mayoría, porque la mayoría de las personas que padecen este ajuste la ven en la centralidad de ponerle un freno a Cristina Fernández de Kirchner, no a Florencio Randazzo. Eso lo dicen no solamente las encuestas, sino la calle. Cuando caminamos todos los días, la polarización que se ve entre un gobierno de la Alianza de Cambiemos de Macri con Cristina Fernández de Kirchner está a la vista de cualquiera que patee los barrios, los comercios, los sectores más vulnerables de la población, pero también los sectores medios que ven cómo día a día van perdiendo poder adquisitivo, van perdiendo posibilidad de tener la vida que ya tenían. Lo que sí difiere es la mirada del pasado. Todos tenemos un pasado y justamente quienes integran Cumplir vienen de ese pasado compartido. Entonces me parece que hay una falsa mirada. En todo caso tienen una estrategia electoral diferente, pero desprenderse
de 12 años donde hemos defendido junto a Florencio Randazzo, junto al intendente de Bolívar, Balibuca, junto a tantísimos dirigentes que integran la lista, incluso en lo local, me parece que es un error, porque la gente sabe que Paula Lambertini formó parte de esos 12 años, sabe que Roberto Prandini fue director del registro de las personas y de la propiedad durante mucho tiempo en la gestión de Scioli. Me parece que nosotros no nos podemos olvidar de dónde venimos. Me parece que tenemos que decirle a la ciudadanía qué pretendemos hacia el futuro. Todos tenemos un pasado, pero lo que está clarísimo es que con Macri no hay futuro para 42 millones de argentinos, por lo pronto en la Argentina, y para esta ciudad de La Plata que se hunde cada vez más en la pobreza con el gobierno de Garro. Pero Victoria, para resolver esas diferencias sin romper el matrimonio, ¿no hubiera sido mejor una confrontación interna? ¿No hubiera sido mejor ir a las PASO? Es que estamos y después discutiendo, todos juntos con el claro, que gana. es que eso lo discutimos hasta el 24 de junio. ¿Le erró Cristina ahí? Incluso en la noche del 23 Cristina y Florencio se juntaron. Había una voluntad muy grande, no de Cristina. Cristina Fernández de Kirchner termina tomando la decisión de un conjunto de la población, de dirigentes que tienen representatividad, fundamentalmente porque fueron avalados por el voto popular. La cantidad de intendentes de la tercera sección, de la primera, que le dijeron a Cristina, tenés que jugar electoralmente, te necesitamos. Porque esos intendentes sí escuchan al pueblo, sí escuchan a los vecinos que le van a golpear la puerta porque tienen hambre, porque tienen comedores comunitarios que se llenan de gente, porque no dan abasto con el servicio alimentario escolar, las escuelas públicas, porque el salario no les alcanza, porque ven cómo cierran las fábricas en La Matanza todos los días. Esos intendentes, fundamentalmente, por supuesto, y una cantidad de ciudadanos le piden a Cristina que sea candidata. Y Cristina es candidata no por una aspiración personal, porque todo el mundo sabe que una persona que le dio años de su vida a la política y llegó a lo más alto, no es que tiene la necesidad de ser senadora. El pueblo entero y los bonaerenses le piden a Cristina que encarne este proceso para ponerle un freno definitivo a Macri. Paula, yo creo que las PASO hubieran traído la resolución a este problema, no solamente porque, bueno, esta idea de unidad simple no la encarnamos los dirigentes de peronismo. Nosotros tenemos que buscar una propuesta política que se encarne en el conjunto de los sectores que tienen que estar representados en el peronismo. Entendemos que, por ejemplo, hay un dato que a mí me parece que es fundamental para traer ahora a colación, que tiene que ver con en las elecciones generales del 2015, sacamos una cantidad de votos en la ciudad de La Plata y al balotaje se incrementaron la cantidad de votos que sacamos. Ahora, esos votos eran más fuertes en Barrio Norte que en los sectores, por ejemplo, en Villa Elvira, por ejemplo, en Olmos. Es decir, hay una idea de una cantidad de ciudadanos que se identifican con el proyecto de Cristina Kirchner y hay otros que han votado a Cambiemos, que hoy están desilusionados. Hay otros que han votado a Massa, ¿no? Y que sienten que hoy Massa no expresa sus expectativas porque Massa fue girando de alguna manera de un lugar a otro y no saben si Massa puede liderar la oposición, que ven con buenos ojos a Randazzo. Creíamos que eso era interesante ponerlo en una interna. ¿Por qué ir hacia las PASO? Porque el peronismo no basta con construir una primera minoría. Es decir, si se gana con un 30% o se sale segundo con un 30%, nosotros al 2019 no tenemos la posibilidad de expresar una alternativa que le pueda ganar a Cambiemos, que es un poco el objetivo y la tarea que nosotros definimos. No mirando las encuestas, sino con una profunda convicción sobre lo que hay que hacer. Ahora, ustedes son candidatas por La Plata, convengamos que yo me quedé con lo que decía un poco Victoria de lo que mide Cristina o de esta fuerte polarización que hay. Recuerdo lo que decía Mario Seco la vez pasada, que considera que cuando la gente habla de volver piensa en Cristina. Pero convengamos que La Plata es otro escenario, es un escenario muy particular. Por eso lo planteaba hoy de entrada. Es un electorado muy particular. Digo, las divisiones acá se sienten mucho. Se sienten muy fuerte, claro. Esto que decía... y por ahí los heridos patean en contra. Claro, esto que decía Paula del matrimonio que intenta recomponer y busca lo mejor. Acá estamos hablando de un matrimonio, pero acá no hubo matrimonio. Digo, de hecho acá, en lo que es volvemos a la frase de hoy, el panperonismo, tenés sectores muy diversos. Es más, hoy por hoy en las mesas de café, en la charla de los corrillos, se dice, bueno, uno de los espacios con mayor trabajo territorial, con mayor presencia militante, que es el peronismo,
hoy dicen, si el duelismo en términos futbolísticos en esta campaña va al bombo, no entra nadie, no entra Victoria, no entra Florencia, bueno, vos estás en otro lugar, pero digo, también se está discutiendo eso, ¿no? ¿Quién va a apoyar a quién? Yo tengo mi mirada con respecto a eso y creo que tiene que ver con que efectivamente quienes gobernaron la ciudad de La Plata ¿Vos no durante tenés miedo 8 años... que No, el para duelismo nada, no vaya al tengo miedo bombo? primero porque integran la lista de Unidad Ciudadana un sector de aquellas personas que gobernaron la ciudad. Pero sí reconozco que hay una mirada errónea sobre la política, si no, Julio Garro no sería intendente. Julio Garro es intendente y el aparato y la estructura de ese briorismo en el poder municipal, junto a sectores que hoy no lo acompañan, no pudo contra un intendente que no tenía un equipo, contra un intendente que no tenía una idea, contra un intendente que no venía con la vocación efectiva de gobernar la ciudad, sino que se encontró con la municipalidad por los errores de gestión de ese aparato, que no le alcanzó. Con lo cual a mí en términos personales ni en términos, digamos, electorales me preocupa eso. Yo creo que estamos juntos en Unidad Ciudadana, sectores que quizás en el debate de la ciudad no tenemos miradas similares, pero nos une una vocación muy grande y que fue lo que tratamos de tener, digamos, acá con Pablo y con el sector que terminó yéndose con Florencio, de ponernos de acuerdo en cómo frenar a Macri. Nosotros, en Unidad Ciudadana, queremos fundamentalmente ponerle un freno a Macri porque entendemos que de esta manera vamos a lograr que muchísimos bonaerenses lo pasen lo menor posible hasta el 2019, hasta que gobierne Macri. ¿Y vos confías? Ellos evidentemente tienen otra mirada. ¿Y vos Yo confío confías en que esos plenamente- sectores van a salir Sí, a yo estoy- militar tu candidatura? Mirá, no por sé si ejemplo? mi candidatura, porque Bueno, acá, como decís vos, seguramente hay recelos y tiene que ver con miradas erróneas sobre qué significa Victoria Tolosa Paz en La Plata. Lo dije desde el momento que arranqué a patear los barrios de la ciudad. Yo hago política pensando en cómo le vamos a transformar la vida de la gente y no pensando en un cargo. Si alguien distrae el foco de atención y piensa que si yo entro al Consejo Liberante con mayor o menor proporción de votos que otro dirigente de la lista, está pifiándole en la mirada. Nosotros tenemos que representar los intereses de los sectores que hoy padecen el ajuste y dejar de lado la mezquindad a la hora de hacer política. Esa es mi mirada y para eso hago política Ahora, todos los días. Paula. Lo mismo Sí. le pasa a Paula, Sí. porque Claro. parece mentira, pero un espacio donde uno imaginaba que iba a haber una sola lista, hasta casi hubo 3 Y en un pero momento. nosotros creemos en eso, creemos en las PASO, es decir, hasta que yo recién la escuchaba a Victoria, ¿no? Y planteábamos juntos una idea de lo nacional. Naturalmente a la otra lista en el espacio que conformamos nosotros, del espacio que lleva a Randazzo de candidato a senador, hay una idea de cuál es el aporte nacional que tenemos que hacer en este momento histórico. Pero además hay, y probablemente esto nos hace ir a las PASO, miradas distintas en relación a la ciudad, en relación a con qué sectores o a qué sectores hay que involucrar en el marco de la representación política. Es decir, nosotros construimos una lista que de alguna manera expresa sectores con mucho protagonismo en la vida social de nuestra ciudad. Eso fue lo que buscamos, porque entendemos además que en la ciudad de La Plata no hay manera de que el peronismo vuelva, ¿no?, a recuperar el Estado si no se piensa desde la ciudad también. Es decir, hay un sinfín de problemáticas que nosotros estamos viendo que tiene que ver con, por ejemplo, hoy nos reunimos con productores del cordón frutihortícola, tienen problemas gigantescos, se está importando tomates, se está importando morrón de Brasil, están pagando una barbaridad en la tarifa de la luz que les hace muy dificultoso producir, ha aumentado el combustible el domingo y esto genera que no puedan utilizar los tractores. Digo, hay una situación que es muy compleja, que es propia de nuestra ciudad y que tiene que ver con los problemas de los platenses, que necesita de respuestas a nivel nacional, pero además necesita de un compromiso del actual intendente en solucionar estos temas. Nosotros creemos en este peronismo, no en un peronismo que desde Capital defina cuál es el lineamiento, sino además de construir un proyecto nacional o una idea de lo nacional, poder hacer un aporte de acuerdo a las características de nuestra ciudad. Y lo vamos a charlar a lo largo del año. Gracias a las dos por venir. Gracias. Paula, Por Victoria, favor, muchísimas gracias a ustedes. en un ratito con un poco más de Ciudadanos. Ya volvemos.